Publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en contacto con el señor ingeniero Enrique Pita. Digamos, enseguida iniciamos un diálogo con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el señor ingeniero Enrique Pita. Ingeniero, gracias por acompañarnos. ¿Podría usted decirnos el proceso como tal para dar por concluida la etapa esta de escrutinios? ¿Deberán cumplirse con todas las actas? ¿Cuándo usted cree que se pueda tener ya para que proclamen resultados y luego pedirle estas otras cosas que se discuten alrededor de eso? Pero al parecer lo que necesitamos es los resultados incluso para poder impugnarlos o que impugnen los candidatos o los ciudadanos que crean que puedan hacerlo. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Buenos días, saludos cordiales, don Francisco, a usted y a todos los que nos están escuchando en Radio Democracia. La proclamación de resultados se cumple cuando se ha concluido todos los escrutinios a nivel provincial de, bueno, en este caso presidente de la República, pero también de todas las otras dignidades. Pudiera incluso hacerse una proclamación de resultados por dignidades. Por dignidades. Por dignidades, pero conozco que ya se ha concluido con todos los escrutinios en el país de las dignidades que estuvieron, que fueron materia del último proceso. Esto es, presidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentario andino y la consulta popular que se realizó en Cuenca. Ahora bien, una vez que se concluya con todos los escrutinios, y eso también tiene que hacerse con todos los votos que se generaron en el exterior, en las diferentes jurisdicciones o circunscripciones donde se votó, y es ahí donde estamos con una situación, porque lo primero, ya está concluido en todo el país, ya tenemos los resultados que se generaron en cada provincia, las juntas provinciales electorales de cada provincia ya emitieron sus certificaciones, llamemos así, de resultados, y estamos pendientes de que debe llegar hoy día, en el transcurso del día, creo que entiendo 2 o 3 paquetes desde Estados Unidos que se quedaron rezagados, que por tiempo DHL no pudo transportarlos. Entendería que no son más allá de unos 200 votos los que están contenidos en esos paquetes, pero igual son voluntades de ecuatorianos y que tienen que ser considerados también. Hay que... para culminar, hay que escrutar todo. Todo. Una vez que se haga, se levanta el acta y queda ya todo esto. Estamos a la espera, por eso habíamos hablado de que el día viernes, pero ya consultando este detalle, yo creo que va a ser mañana, o en el peor de los casos, si es que acaso se vuelve a atrasar, sería el domingo. Pero hasta el domingo sí tengo la seguridad yo personal de que debemos haber concluido con esta proclamación total de resultados de este último proceso. Ingeniero, en medio de esto, el acuerdo, si se puede llamar así, este diálogo propiciado, primero solicitado por un candidato y luego aceptado por otro y propiciado por el Consejo, daba un aire de no solo de reconocer que no nos había ido mal en el proceso electoral, pero al no hacer o no cumplir el acuerdo, o al que uno de ellos diga, oiga, yo sí quiero que cumplan el acuerdo más allá de lo que dice la ley, ha generado nuevamente esta sensación de inseguridad, de falta de confianza. Y hay gente como usted, a la que el país le respeta, pero ya como institución termina por generar más dudas que certezas, ingeniero Pita. Y encima de eso, ayer su compañera, colega, doña Estela Cero, pide vacaciones. Y como a ella casi no le hemos visto, y cuando se logra captarle, se le hace alguna toma, una fotografía, que siga de vacaciones, o no será mejor que se vaya y vengan otra persona a sustituirla. Ingeniero Pita, todo esto me permito decirle porque esta es la sensación, y le digo con mucho respeto, pero al mismo tiempo con la indignación de la ciudadanía, ingeniero. Bien, yo comparto con usted
que nuestra forma de comunicarnos o las decisiones que se han tomado en muchos momentos han generado esta falta de confianza. Tengo que necesariamente admitirlos, que no necesariamente tampoco tienen que ver con que el proceso no haya sido bien llevado, con que los resultados puedan ser deslegitimados porque aparentemente las cosas no se han hecho bien en eso. Pero la forma de comunicarnos es la que no ha estado bien y genera esta situación. Mucho más cuando la función electoral tradicionalmente ha venido pues siendo cuestionada en muchos aspectos, y mucho más también cuando los políticos tienen como deporte pues echarle la culpa a la función electoral. Yo siempre he afirmado, somos como los árbitros del partido de fútbol, ¿verdad? Son el árbitro. Sí. No, los que ganan dicen que es por culpa del árbitro, pero los que pierden dicen, los que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro, y los que pierden dicen que es por culpa del árbitro. Siempre se va a encontrar un detalle, por pequeño, magnificado, muy obviamente con mucho ruido alrededor de aquello, pues que trata de crear un descrédito institucional. Pero partamos primero de que el proceso fue un buen proceso. Permítame robarle unos minutos. Por favor, sí. Yo coincido con usted de que el proceso fue bueno, pero sobre todo por la participación ciudadana, los jóvenes que estaban en las mesas, los viejos que salieron a votar, la ciudadanía comprometida, y eso sí hay que valorarlo, y ustedes lograban hasta el rato que dieron a conocer ese conteo rápido, ¿no? Correcto, pero el proceso, más allá de otras circunstancias, fue un buen proceso en lo organizacional, en lo técnico, en lo administrativo. Fue un buen proceso. Primer problema que tuvimos, ya no hablemos de todas las situaciones de pandemia y de presupuestario. Primer problema que tuvimos. No es tan verdad que los jóvenes fueron a participar en las juntas receptoras de voto. Parece mentira, con una participación tan alta de ciudadanos, con gente mayor haciendo cola, con gente mayor muy decidida a participar y que su voto cuente. Usted y yo debemos conocer muchos de los que nos están escuchando deben conocer mucha gente mayor que hizo un sacrificio enorme para ir a votar. Bueno, la deserción como miembros de juntas receptoras de voto de jóvenes fue altísima. Más bien fue. Así es. Pues consideraron que el COVID era un riesgo, o no quisieron pasar todo el día ahí sentados, posiblemente la rebaja solamente $10 por la jornada, prefirieron pagar la multa. Eso nos obligó a nosotros como Consejo Nacional Electoral a tomar las medidas para resolverlos, tomando gente de las columnas, improvisando miembros de juntas receptoras de votos, y es por eso que se produce un número tan alto de inconsistencias numéricas, casi 5.500 actas que en promedio representan 1.600.000 votos. Bien, eso fue un obstáculo, se resolvió. Ahora bien, ya proclamados, bueno, ya no proclamados resultados, pero ya con los resultados. Conociendo los resultados. Siento que el tema del conteo rápido, que fue una excelente iniciativa desde mi punto de vista, para mostrar una idea de hacia dónde iban los resultados, fue mal entendida. Y yo sí defiendo la comunicación, porque la presidenta sí dijo en su momento cuál era el mínimo y cuál era el máximo. La afirmación de quién quedó segundo, quién quedó tercero, posiblemente es lo que alentó a algunos. Pero también es cierto que usted, yo, mucha gente de los ecuatorianos, y uno espera que los candidatos y los políticos que tienen pues también cultura y responsabilidad, información y responsabilidad, sobre todo responsabilidad, no tomen pues un resultado de un conteo rápido como que es vinculante con que ya eso tiene que pronunciarse en las urnas, ¿verdad? ¿No hubiese sido mejor esperar a que incluso los datos del conteo rápido lleguen para poder pronunciar si había este empate casi técnico
de uno arriba, uno abajo, como si dijo la presidenta. Esperar y decir, oigan, aquí hay un empate, vamos a resolver con las urnas. Es posible, es posible. Pudieron haberse hecho muchas cosas ya desde ahora con la cabeza fría y no en la emoción del momento, en la satisfacción que teníamos de que habíamos hecho un buen trabajo, un buen proceso y la emoción también de tener un resultado muy bien programado y en el tema del conteo rápido. Es posible, pero, imaginémonos en el escenario de que la comunicación se hablaba ya más feliz, pero las consecuencias de eso, que vienen arrastrando una serie de situaciones, puede generar un conteo rápido como una especie de elemento vinculante para yo proclamar y reclamar una posición dentro de esta elección. No lo creo. El resultado es el que se ha dado. Dicho eso, yo sigo estando satisfecho del proceso. En este momento vamos a proclamar resultados. No han sido cuestionadas en las juntas receptoras, en las juntas provinciales electorales, han estado haciéndose todos los ajustes necesarios y todas las revisiones necesarias de las actas con inconsistencia. ¿En provincias, en el Guayas, en Manabí, hay alguna impugnación o usted no conoce que no? Ninguna. Y entonces, ¿cómo se puede plantear un fraude? Y claro, ahí viene esta otra parte, que ustedes fueron testigos de un diálogo entre dos candidatos justo en los que estábamos comentando. Y ese diálogo planteaba la revisión de unas. Esa revisión se la puede hacer, y así han dicho algunos abogados, siempre y cuando se pruebe o tengan alguna prueba para la necesidad, o pueden ustedes resolverlo como consejo, decir, sí, vamos a revisar porque vamos a cumplir este diálogo que se dio frente a nosotros y vamos a cumplir esta parte. ¿Se puede hacer eso? No se puede. Yo creo que en términos, conversemos primero del diálogo para ver, ¿no? Era un diálogo que tomó decisiones en términos políticos ante la ciudadanía, ante organismos internacionales, etcétera, sobre la base de una afirmación del candidato Pérez de que esto era un fraude masivo, que se le habían virlado sus votos, se había adulterado los resultados y que él tenía las pruebas y que tenía miles de actas en las cuales él demostraba que efectivamente pues había existido una irregularidad generalizada. Bien, después de que se concluyó con ciertas condiciones que al margen de la ley, muy al límite de la ley, tomando como referencia pues, ciertas argumentaciones legales muy estiradas, por llamarlo de alguna manera, nosotros estando ahí aceptábamos más que conveníamos que ese proceso se daba. Pero ya en su ejecución posteriormente encontrábamos que los conflictos entre las partes comenzaron a darse, que hizo crisis en dos aspectos. En el uno, cuando el candidato Pérez presenta un detalle de las 20.000, aproximadamente que habrán sido 19.000, cerca de 20.000 juntas receptoras de votos, y dice, yo quiero que estas me las abran. Y el otro candidato dice, ¿y tú por qué quieres que abran esas? Y comienzan otras organizaciones políticas, otros candidatos a decir, yo también he sido perjudicado, yo también quiero estar ahí, también quiero que abran las mías, también tengo interés en que abran algunas. Entonces, ya esa situación, y faltaba otra, y el candidato Pérez, en su comunicación, lo que presenta son 40 actas de juntas receptoras de votos, y dice, estas son las irregularidades. 40 de miles que él estaba afirmando, no es una muestra, pues en definitiva, para creer que esto es masivo. Y si es que hubiese sido masivo el fraude, tampoco está seguro el primero. Porque si es un fraude masivo, el primero que ya está paseándose, resultaría que entonces hay que revisar eso también y después vendrá es otra demanda.
¿Valió la pena entonces ese diálogo, señor ingeniero Pita? Yo creo que sí valió la pena, definitivamente, porque fue un espacio en el que se vio dos personas confrontar con dureza, con respeto, con mucha dureza, y pudo ver el gobierno, el Estado ecuatoriano, los ciudadanos ecuatorianos pudieron ver dos ecuatorianos que están optando para la presidencia de la República dentro de su... este fue un debate, como posiblemente debió haber sido el debate que existió. Fue un debate donde mostró las capacidades, las calidades de cada individuo en cómo argumentaron sus puntos, con mucha fuerza, muy directamente. Yo creo que en eso el país ganó muchísimo. No ganó definitivamente en términos de que pudimos haber llevado a realizar este conteo y que de alguna manera también desmontar toda esa argumentación de un fraude masivo. Sin embargo, permítame hacerle dos afirmaciones, Francisco. Primero, cuando usted hace control electoral, usted tiene pruebas. Si usted no hace control electoral, no tiene nada. Por eso es que es muy importante, y la ley dice, que ahora que proclamemos resultados, cualquier candidato, cualquier organización política, tiene todo el derecho a impugnar todas las actas que él, a su criterio, están mal, pero adjuntando documentación de respaldo. Por eso insisto en esa expresión. Si usted hizo buen control electoral, usted va a debe tener el respaldo. Y tiene los respaldos. Y está abierto el Consejo Nacional Electoral y se abre un periodo, entiendo, de 48 horas para que, y me imagino que el candidato Pérez deberá estar ya preparado para esta, si no caminó lo primero, bueno, debe estar preparado para lo segundo. Pero ahí más bien hay ya una acusación de que el que ha roto el diálogo, el acuerdo es primero el candidato Lasso y segundo, él se ha referido así, no al CNE completo, sino a la presidenta Diana Tamaín. Pero el Consejo debe resolver y debería hacerlo, como usted nos ha dicho, este fin de semana. ¿Usted cree que se podrá resolverlo con los escrutinios y echar adelante el segundo, más allá de estas amenazas, o hay formas de responder en algo a ese acuerdo, ingeniero Pita? Yo pienso que no. Ya no hay manera de responder a ese acuerdo. Yo siento que ya nosotros tenemos que continuar con el proceso como está contemplado en la ley. ¿Qué está contemplado en la ley? Que proclamemos resultados y abramos el periodo de impugnación como corresponde, y que toda persona que se sienta afectado en algo porque de alguna manera puede demostrar a través de las presentaciones de acta, impugne esos resultados que nosotros vamos a proclamar, y nosotros estaremos obligados a realizar todas las verificaciones del caso. Podrán ir al contencioso electoral y ahí es cuando yo siempre comentaba, entra más susto todavía si es que van al contencioso. ¿Han buscado, usted no siente que han buscado de alguna manera que fracase todo el proceso desde antes? Si bien los candidatos pueden comenzar diciendo pese al árbitro, como usted nos ha dicho, pero han habido una cantidad de incidentes incluidos dentro del Consejo, con funcionarios del Consejo, esas confrontaciones internas, y ahora que doña Estela Acero se va, supongo que vendrá el suplente y ojalá el suplente tenga mejores ganas de hacer un grupo institucional. ¿Cómo encuentra en cambio esa salida usted, ingeniero Pita? Lamentablemente es lo que está contemplado en la ley. En lo que sí quiero coincidir con usted en este momento es que fue parte de mi argumento ya cuando tuve que yo pronunciarme respecto a si íbamos para adelante o no íbamos adelante con este asunto del reconteo, es que yo sí creo que hay mucha gente que está a la casa de lo que a nosotros hacemos, dejamos de hacer, para echarse abajo el proceso electoral. Hay muchos intereses que hay por ahí rodando y que se demostraron por su gestión de seguir introduciendo acciones hasta último momento sin razón ninguna, solamente porque la ley se los permitía, pero que para mí tenían claramente el objetivo de ir
afectando la organización del proceso. En el tema de la inscripción del candidato Noboa primero, en el tema de parlamentarios andinos, cuando era totalmente insostenible que se pudiera dar paso a los reclamos de justicia social, pero sino hasta última hora, casi poniendo en riesgo el proceso propiamente dicho, porque llegábamos a un punto en que pudimos haber decidido que eso se haga en segunda vuelta, pero ya estaban a la casa para eso, plantear como nulidad de todo el proceso. Nosotros teníamos otro problema de aprobar ya, y eso también, esa fue parte de mi argumentación final, de aprobar todo este reconteo, porque, mire usted, voy a tratar de ser muy ágil. Si nosotros decíamos, aprobamos la solicitud del candidato Pérez, en los términos que ha sido presentado, se ejecutoriaba en 3 días. Por lo tanto, cualquier persona, ya no organización política, podía apelar, impugnar esta decisión nuestra, 3 días. Teníamos que conocerla en 48 horas y de ahí para pronunciarnos. Pero aún así, imaginémonos que la ratificábamos. Esta persona pedía aclaración, es decir, una serie de recursos que están, de recursos legales, y de ahí pasaba al contencioso, y en el contencioso venían otra serie de recursos legales. Nos tiraban abajo el proceso porque no llegábamos a la segunda vuelta. Bueno, ingeniero, esperemos que se pueda consolidar primero la institución como tal, que se recupere lo bueno que ha tenido este proceso, que nosotros que estábamos hablando de los jóvenes que participaron, y usted nos hace notar que no es así, que hubo que acudir a quienes estuvieron en las filas para llenar a los jóvenes, a ellos múltenles, y si es posible publiquen la lista de que no, o sea, si la juventud no participa, no se integra, claro, vienen todos estos líos que también desmotivan, pero hay que estar. Esperemos entonces una resolución este fin de semana. Ojalá puedan hacerlo no el domingo, sino el sábado, para que corran los tiempos y se pueda ir hacia la segunda vuelta, ingeniero Pita. Espero que así suceda. Tengo confianza. Entiendo que HL nos ha comunicado que los paquetes electorales pueden estar llegando hoy, viernes. En el peor de los casos, mañana. La gente, que es una junta provincial de votos en el exterior, están listas, ellos están de turno 24/7, por llamarlo de alguna manera. Los paquetes se desaduanizan, se llevan, se cuentan, se proclaman, se incluyen. Nosotros tenemos 12 horas para convocar un proceso, una sesión plenaria por parte de la presidenta, y proclamaríamos resultados. Y ya nosotros, debo compartir con usted, también ya comenzamos a tener las reuniones de casos para organizar la segunda vuelta electoral, sobre la base pues de las experiencias positivas y negativas del último proceso, excepto pues, si hicimos bien, los vamos a repetir. Si en algún momento dado nos equivocamos y podemos corregir, es lo que nos corresponde, y para eso estamos, y es lo que vamos a hacer. Ingeniero Pita, muchísimas gracias por compartir, por acercarnos más a la actividad del Consejo. Es como suelen decir, y usted ya tiene experiencia, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender, se suele decir, ¿no? Gracias, ingeniero Pita. A sus órdenes siempre. Buenos días. Buenos días. Ha estado con nosotros el señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Enseguida volvemos. Calidad.